Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un feliz día de primavera. En cuarentena, como ustedes ya saben, en confinamiento, producto de ese contacto estrecho. Y les mando a todos un gran saludo a la gente del Distrito 10, de la región metropolitana, del país y del mundo. Todas las personas que semanalmente nos siguen en esto, que es uno de los mecanismos. Hola Amelia, ¿cómo estás? Es uno de los mecanismos que utilizamos para cumplir con nuestro compromiso de informarle a ustedes semana a semana qué es lo que hemos hecho, qué nos falta, en qué nos hemos equivocado, si no hemos equivocado, y qué es lo que hemos hecho bien también. Y también atento a las preguntas que todos ustedes nos puedan hacer a través del chat de esta transmisión, ¿no? Les voy a compartir el trabajo que hemos estado haciendo en nuestro equipo. Esto es una rendición de cuentas, se llama Bitácora Constituyente y está en la forma de un podcast, de un audio, pero es lo que nosotros hacemos, es nuestro trabajo y lo que ustedes también deben saber por compromiso y también por otras razones. Hay razones también pedagógicas, hay muchos términos que ustedes están aprendiendo y yo también he estado aprendiendo y que es importante que conozcan. Así que lo primero que vamos a hacer es indicar cuáles fueron los hitos semanales de esta convención en el tremendo trabajo que se hace Ramón Vadillo, nuestro periodista, en la voz de Paulina Rojas. Vamos, Juanín. Sesiones plenarias con la mayor parte de sus convencionales en modo telemático, debido a casos positivos de COVID y confinamiento preventivos, y las tensiones y controversias durante las votaciones del reglamento que regirá el quehacer de la convención, marcaron la semana 13 de la Convención Constitucional. La mañana del lunes 27 de septiembre, en el Pleno se retomó la votación en particular del Reglamento General, después de que el viernes de la semana anterior se paralizara la sesión por 2 convencionales contagiados con COVID-19 y sus numerosos contactos estrechos fueran puestos en confinamiento. Ese día se alcanzó un 58% de avance, es decir, 200 de 343 indicaciones al reglamento general fueron sometidas a votación. Entre ellas se aprobaron la creación de una plataforma de comunicaciones de la convención, el uso de lengua de señas y el desarrollo de material didáctico. Ese día también se ratificó que serán 7 las comisiones permanentes que tendrá la convención. La votación del reglamento general continuó el martes 28. La modalidad fue mixta, donde una parte de las y los convencionales sesionaron de forma presencial y la otra lo hizo telemáticamente, votando a través de una aplicación digital. Este día, dentro de lo aprobado, se definió que una semana cada mes se desarrollará trabajo territorial. También se creó la posibilidad de presentar iniciativas constituyentes. Entre lo rechazado se encuentra la indicación que incluía la libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales. No obstante, el tema educación ya está contemplado en la letra ñ del catálogo de temas a tratar por esta comisión. El miércoles 29 se terminó de votar todo el reglamento general de la Convención Constitucional. Luego de meses de trabajo, 343 indicaciones, 110 artículos y 2 artículos transitorios fueron aprobados. La convención ya tiene un texto normativo que la regula en general. Destacó la ardua discusión sobre los quórum de votación para la aprobación de normas constitucionales. Ese día se rechazó la indicación que establecía que una aprobación con votos a favor de 3/5 partes de las y los convencionales presentes y votantes. En su lugar, se mantuvo el quórum de 2/3. Ese mismo día, se discutieron modificaciones al reglamento ya vigente de asignaciones, buscando mejorar el uso y rendición de los recursos asignados a los convencionales para gastos operacionales derivados de su función. El jueves se inició la votación en particular del reglamento de ética. Este reglamento contiene normas sobre convivencia, prevención y sanción de la violencia política y de género, probidad, transparencia, entre otros. Se deliberaron 126 indicaciones, lo que se traduce en 73 artículos terminados. Entre las indicaciones relevantes están algunas sobre la violencia de credo, es decir, el acoso o censura de ideas y símbolos por causa de pensamiento religioso, el negacionismo, que será toda acción u omisión que justifique o haga apología sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de estallido social de octubre de 2019. Se incluye el genocidio cultural de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile.
Finalmente, la desinformación se entenderá en el marco de la Convención como toda expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso. En sencillo, se penalizarán las fake news. El viernes, el Pleno continuó su trabajo con la discusión y votación en particular de las indicaciones al Reglamento de Participación y Consulta Indígena. En el debate, los convencionales tuvieron una ardua discusión, pues la única indicación presentada por los pueblos originarios y un amplio patrocinio buscaba sustituir dicho reglamento por uno completamente distinto. La sesión fue finalmente suspendida por 1 hora para poder conversar y la presidenta Loncón convocó a la mesa ampliada y a los escaños reservados para encontrar una solución al problema. Finalmente se sometió a votación del Pleno y este aceptó la indicación con amplia mayoría, cerrando así una intensa semana. Bien, no es fácil entender todos los términos, ¿no? Como todas las semanas vamos a insistir en explicar cosas como un comparado, como una indicación. ¿Qué es un comparado? Un comparado es esto que ustedes están viendo en pantalla. Es un documento donde a la izquierda tenemos el reglamento que se propone y a la derecha tenemos las indicaciones, es decir, qué cosas queremos cambiar. Y esas indicaciones se proponen por grupos, porque tiene que tener una cantidad de patrocinio, porque si no cualquiera podría, alguien se vuelve loco y empieza a decir, yo quiero cuestionarlas todas y manda 800 indicaciones. No, tiene que haber una cantidad de gente que apoye esto, para que tenga cierto grado de consenso, para que varias personas estén de acuerdo en que es conveniente cambiar, acuérdense, sustituir, reemplazar o eliminar, ¿no? Son sustitutivas, aditivas o supresivas. Creo que esa es la palabra. Entonces, una indicación unas ganas, son las ganas que tiene un grupo, no solo una persona, de cambiar, suprimir o reemplazar algo que esté en el texto. Puede ser un artículo y una palabra que nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que es inciso, y no sabemos lo que significa. Un inciso es un párrafo dentro de un artículo. Por ejemplo, ahí en el artículo 1 solamente tenemos el inciso primero. Si hubiera un espacio y otro párrafo, ese párrafo sería el inciso segundo. Por eso que uno cuando escucha las películas dice, en el artículo primero, inciso segundo, en la segunda letra, dice, ¿no? Y uno no entiende nada. Bueno, ahora todos vamos a entender de qué se trata. Ese día lunes tuvimos esas pruebas técnicas que comenzaron como a las 9:30 de la mañana y que más o menos a las 11 de la mañana dieron paso a nuestra primera sesión. Esa sesión comenzó con lo que habíamos quedado la semana pasada, que era el reglamento. Comenzó a votarse el reglamento nuevamente en general y bueno, tuvo bastantes mejores resultados de los que muchos pensábamos. Se avanzó más lento, pero se avanzó en la aprobación de este reglamento. Recuerden que estábamos votando 4 reglamentos. Estábamos votando el reglamento general, que es de qué manera se vota, cuándo se sesiona, quién lo hace, quién no, cómo se conforma la mesa, todo eso que es fundamental para la organización y el buen avance de la convención. Pero también otros 2 reglamentos, el reglamento de ética, que más o menos regula el comportamiento de los convencionales, es decir, nadie se puede parar e insultar a otro, ¿no? O nadie puede pararse y decir que esto es mentira o que nosotros deberíamos estar opinando de tal o cual forma. El reglamento de ética un poco regula la manera de la conducta que tiene que tener, intachable, transparente, proba todos nosotros. Hay que decir que es el reglamento quizá más duro que existe en ninguna institución pública de Chile. Este es el reglamento de la Convención Constitucional. Esto es porque nos quisimos dar un reglamento muy duro, transparente, para que a nadie le quepa duda de que lo que estamos haciendo es válido y es legítimo. También el reglamento de participación popular, que tuvo 456 indicaciones, que es el que va a regular de qué manera el pueblo de Chile participa en este proceso constituyente también. Y un reglamento de consulta indígena. Este reglamento de consulta indígena es especial, es particular. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas tienen sus propias tradiciones, su propia cultura, su propia forma de organizarse. Entonces,
ellos proponen, justo en una comisión donde también habían personas de otros orígenes, propusieron una forma en que se realizaría esa consulta indígena. Al final de la semana, estamos en lunes, acuérdense, al final de semana tuvo un efecto muy importante, generó una de las hartas crisis que ha tenido la convención y que no hay ningún problema, porque vamos a tener más crisis y las vamos a resolver de la misma manera como las hemos estado resolviendo hasta ahora. Este es un terreno absolutamente desconocido, este es un viaje que nunca se había realizado en la historia de Chile y seguramente nos vamos a encontrar con escollos, con accidentes, con peleas, como en cualquier viaje. Pero lo importante es resolverlo, superarlo y continuar caminando. Ese día seguimos votando el reglamento. Si ustedes quieren ver estos documentos para ver qué se cambió, qué se quería sustituir, pueden entrar. Ustedes encuentran acá en sala.constituyente.cl un pop-up menu, un menú pop-up donde ustedes pueden desplegar qué votación, qué día, qué documento. Y acá, por ejemplo, aparece el comparado del reglamento general de la convención y sus indicaciones. ¿Qué se aprobó ese día? Se aprobó tener una Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia. ¿Qué es esto? Uno de los problemas que ha tenido la Convención Constitucional es que no ha tenido una estrategia de comunicaciones. No hay nadie que salga todos los días al mediodía, por ejemplo, como si lo hace La Moneda, a decir qué se hizo, qué no se hizo y tener una voz oficial sobre las dificultades que han ocurrido o no tenemos una política de cómo salir a aclarar las dudas o aclarar las fake news, ¿no? Bueno, eso es porque no existía y no había nadie mandatado para ello. Hoy sí lo tenemos, una Secretaría de Comunicaciones que va a administrar, a generar una política de información y una política de comunicaciones que permita que nos comuniquemos de mejor manera entre la convención y el público y la población. También se aprobó tener una plataforma electrónica. Esta plataforma tecnológica se va a usar de dos maneras, para exhalar información a través de la Secretaría de Comunicaciones y de inhalar información, que es los sistemas de participación, es decir, qué le queremos decir a la comunidad y qué quiere la comunidad decirnos a nosotros en términos de mecanismos de participación. También, por supuesto, la plataforma electrónica va a tener muchas definiciones. Dijimos que va a tener espacio para niños, niñas y adolescentes. Dijimos que va a tener un espacio para contener todo lo que ya se ha hecho. Es decir, va a contener las actas del proceso constituyente de Michelle Bachelet, pero también va a tener las actas sistematizadas que logró congregar la Mesa de Unidad Social durante el estallido. Así que todo lo que ustedes conversaron durante esos cabildos y esas asambleas en las plazas, en las juntas de vecinos durante el estallido social y que fueron procesadas por la Mesa de Unidad Social, no quedaron en el viento, van a quedar en esta plataforma digital para que nosotros, los convencionales, y todos ustedes las puedan consultar y puedan resultar incidentes en el proceso. También se acordó que las transmisiones van a ser subtituladas y también en lengua de señas, porque esta constituyente se ha caracterizado por no dejar a nadie afuera. La gran lógica detrás es que ya no hay elites. Todos tenemos derecho, en nuestras diferencias, en nuestra diversidad y en nuestras también carencias. El Estado y las instituciones, el país tiene el deber de ecualizar todas las condiciones para que nadie se quede fuera. También tenemos, dentro de eso, divulgación en medios de comunicación, versión didáctica de la convención, como les comentaba, que en la plataforma electrónica tiene que haber una manera para que los niños, niñas y adolescentes también tengan acceso a la información, pero en un lenguaje que ellos puedan comprender. También se aprobó tener comisiones. Hay muchas maneras de conversar lo que hay que poner en una constitución. Alguien decía, primero conversemos, veamos qué temas aparecen y luego formamos las comisiones. Otros dijeron, tengamos 20 comisiones distintas, salud, educación, sistema político. Al final se conversó entre todos y hubo un gran consenso en que este modelo de 7 comisiones era el más apropiado. ¿Qué significa? Que vamos a tener un grupo de convencionales que se va a preocupar primero del sistema político,
del gobierno, del poder legislativo, del sistema electoral, ¿no? Otro que se va a preocupar de los principios constitucionales, qué significa democracia, qué significa nacionalidad y ciudadanía, cómo participa además esta población en las decisiones del gobierno. Y es ahí donde yo quiero estar, por eso está subrayado, en los principios constitucionales, es decir, solidaridad, qué nos va a mover, cuáles son los sueños. En ese también está el preámbulo de la Constitución, ese texto donde en términos literarios, si se quiere poéticos, vamos a expresar qué es lo que queremos, cuáles son nuestros sueños como país, avanzar en conjunto, que nadie quede atrás, en vez de avanzar de a uno y que ganen los que tienen más capacidad y vaya gente que quede detrás, ¿no? Estamos buscando esa sociedad más solidaria. El 3, forma de Estado, ¿no? Ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales, organización fiscal, ¿no? Aquí, en estos 3 primeros, vamos a definir, por ejemplo, si va a ser un gobierno unitario, si va a ser un Estado unitario, si va a ser federal, si va a ser regionalista. Por ejemplo, nacional, un unitario dice no, tal cual como ahora. Uno federal dice no, las regiones tienen formas de autonomía potente, casi como en Estados Unidos. El cuarto es derechos fundamentales y ahí entran una cantidad grande de derechos fundamentales que nosotros tenemos que garantizar. En esos derechos, mucha gente nos dice, pero ¿cómo no hay comisión de educación? ¿Cómo no hay comisión de tal o cual cosa? Y la verdad es que acá están, en los derechos fundamentales, está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, derecho a previsión y una enorme cantidad de derechos que vamos a considerar o no fundamentales, ¿no? Ahí está radicado, esa es una de las comisiones que va a tener más participantes que se van a subdividir, ¿no? En trabajos, porque los constituyentes vamos a llevar proyectos. Va a haber un constituyente que tome la bandera de la educación, otro que tome la bandera de la discapacidad, y en esos derechos fundamentales se van a discutir todas esas situaciones. Después una quinta comisión de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes. ¿Y por qué modelo económico? Porque Chile, al ser un país con una enorme cantidad y riqueza de bienes naturales, la naturaleza y el modelo económico están muy, muy, muy ligados. Por eso que nuestro país, al no tener una regulación sobre la explotación de la naturaleza, genera un montón de territorios que se llaman de sacrificio, donde las personas están perdiendo su acceso al agua, están perdiendo su derecho a un medio ambiente libre de contaminación, donde literalmente están enfermando personas, ¿no? En nombre del desarrollo. Entonces, esa comisión se va a preocupar de que el cuidado por el medio ambiente se equilibre con el modelo económico. Después, en el 6, sistemas de justicia, órganos autónomos de control, reforma constitucional. Ahí nos vamos a preocupar de los tribunales, que como discutimos alguna vez, o como conversamos alguna vez con unos magistrados, hoy día en Chile, los jueces eligen a los jueces y los jueces sancionan jueces. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a discutir, ¿tendría que haber un organismo externo que fiscalice la actividad para que sea capaz de juzgar a los jueces sin que se estén haciendo guiños entre ellos, ¿no? También, por ejemplo, en órganos autónomos de control entraría esto que se ha dado en llamar la Defensoría del Pueblo, que es un organismo financiado por el Estado, pero que lo pone por fuera, que es como la Defensoría de la Niñez. Alguien, un organismo que se preocupa de mirar en todos los lugares donde se están pasando a llevar los derechos, en este caso de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo lo que haría sería incluso podría demandar al Estado, a un organismo, al gobierno, al Senado, y como está por fuera y es autónomo, tal como dice ahí, no tendría la influencia, ni su jefe sería el presidente, podría actuar en libertad. Eso es muy importante porque uno de los problemas que tiene Chile es que el poder está concentrado en torno a la presidencia, una pequeña, somos una democracia, alguien podría decir que somos una democracia autoritaria, ¿no? Así que es importante tener estos mecanismos de fiscalización externos. Y la séptima es una comisión que se fue creando a medida que avanzaba la convención. Algunos tienen fe puesta en ella, a otros les parece un poco rara,
pero ok, se terminó aprobando y es una comisión sobre sistemas de conocimiento, donde va ciencia, donde va tecnología, donde va cultura, donde va arte y patrimonio. El día martes 28, bueno, ese día estuvimos sesionando hasta tarde y se logró avanzar más lento, como les dije yo, por las condiciones de trabajo, que eran todas telemáticas, y comenzamos bien tempranito a las 9:30 y trabajamos 10 horas. Teníamos que parar de pronto porque teníamos que tomar un descanso o qué sé yo, había que airear la sala por protocolo COVID, pero como ustedes ven en la foto, estaba todo telemático. Ahí donde está el círculo rojo es donde me siento yo. Estábamos todos desde las casas, muy pocas personas había un solo representante por grupo político, ¿no? Por ejemplo, había un representante de la derecha, acá, no sé si se ve el cursor, pero aquí abajo se ve uno, ahí estaba Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, arriba a la izquierda de ella estaba Marcos Barraza por el Partido Comunista, no, parece que no se ve el cursor. Y así también había gente de Pueblo Constituyente, de otros de los grupos sesionando ahí. Ese día martes aparecieron varias controversias que es importante de aclarar. Por ejemplo, en los derechos fundamentales, la derecha quiso incorporar la libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y cuando se rechazó eso, salieron de inmediato a dar una conferencia y a decir que la convención era autoritaria, porque no quería libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es una fake news. Eso es falso. Lo que se hace es que uno le dice, la rechazo porque la libertad de enseñanza se va a discutir en el punto educación. Confirmar de antemano la libertad de enseñanza es saltarse la discusión que va a haber después en el Pleno. No sé si me explico bien, pero es como que estuviéramos inventando un deporte y nosotros decimos, sí, vamos a inventar el fútbol. Y alguien quiera poner, sí, vamos a inventar el fútbol, en qué consiste el offside, en qué consiste el gol de penal, y uno dice, no, pues lo vamos a discutir todo eso cuando discutamos fútbol. No hay por qué enumerarlo de antemano. Eso fue lo que pasó ese día con libertad de enseñanza. Nada más. Libertad de enseñanza no se ha eliminado. Se va a discutir en la Comisión de Educación. Punto. También ellos intentaron, por ejemplo, y esto es para que la gente sepa, ¿no? Porque se van a encontrar con muchísimas fake news. Muchísima, como cuando la semana pasada alguien dijo que no queríamos levantar el secreto bancario, que era mentira, ¿no? En este caso es lo mismo. La derecha puso libertad de sindicalización y Bernardo Fontaine, de la derecha, dijo, no creo que nadie podría rechazar que los trabajadores tengan libertad para sindicalizarse. Y la rechazamos, y por amplia mayoría. Y mucha gente salió a retarnos y a insultarnos. ¿Cómo? Porque la sindicalización no es una libertad, es un derecho. Es un derecho. Cuando alguien le dice libertad de sindicalizarse, es como cuando te decían, la Constitución del 80 dice, hay libertad para elegir cualquier colegio. Es mentira que hay libertad. Si tú tenés lucas, podéis ir a un colegio caro y bueno. Si no tenéis lucas, tenéis que mandarlo a la escuela pública. Es decir, libertad no hay. Lo que hay es plata para acceder. Entonces, cuando es un derecho, cambia completamente. Completamente, ¿no? Ahí se asegura que las personas tengan el derecho de sindicalizarse. También se quitó desarrollo sostenible. Quitar desarrollo sostenible en Comisión sobre Medio Ambiente. También son temas que es importante que la gente los vaya entendiendo. Se rechazó quitar desarrollo sostenible en Comisión sobre Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque la derecha no quería que estuvieran estas trabas para la industrialización, para la explotación. No quieren que hayan trabas, que ellos quieren arrasar los grandes empresarios. Quieren sacar la mayor cantidad de plata posible. Entonces nosotros rechazamos eso, ¿no? O sea, rechazamos rechazar. Y también se rechazó otra indicación que causó también fake news y causó también mucha controversia, aunque un poquitito más reducida, que fue la coordinación de transversalización de enfoque de género. ¿Qué significaba esto?
que se iba a crear una comisión. Piensen ustedes, acuérdense las 7 comisiones que habían, se proponía incorporar al reglamento, porque en el reglamento no estaba. Un grupo de personas propuso incorporar al reglamento una comisión transversal, es decir, un grupo de gente que revisara lo que hacían las otras comisiones con enfoque de género. Eso se rechazó. Muchas personas dijeron, esto es como una policía, nos van a venir a decir qué está bien y qué está mal, ¿no? en nuestra comisión. Van a decir, oye, tú, ¿por qué estás escribiendo eso si debe escribirse de otra manera? Y la verdad es que algunas personas, entre ellas yo, lo encontrábamos bastante autoritario y además poco abarcador, poco abarcativo. ¿Por qué? Porque hay otros criterios, además del enfoque de género, que es importante que estén presentes en toda la convención. Entonces, ¿qué es lo que aprobamos? Aprobamos otra indicación. Esta la presentó el Partido Comunista, Apruebo Dignidad, en fondo, Apruebo Dignidad, movimientos sociales y otras personas más. Y nosotros aprobamos una que presentó Giovanna Roa, junto con otras personas del Frente Amplio que apoyó el colectivo socialista, donde esto se extendía no solo a enfoque de género, sino también a medio ambiente, pueblos originarios, otra que no recuerdo bien. Y más que una comisión que iba a estar fiscalizando lo que otros hacían, era una coordinación, es decir, 2 personas en cada comisión se iban a conversar todos unos con otros para ver en forma horizontal si se estaban cumpliendo estos criterios de transversalización y además revisar si se estaban repitiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en cultura, tecnología y ciencia, alguien podría estar hablando un tema de educación y chuta, ese convencional va a estar encargado. Osito, cállate, ándate a la pieza, por favor. Esa coordinación le va a decir, oye, no, eso ya se está discutiendo en educación, ¿no? Por eso que nos pareció que era mucho mejor. También se aprobó la semana territorial, que es la próxima semana, donde o sea, de esta a la que viene, donde vamos a tener una cantidad de herramientas. Este gato habla todo el día. Habrá una semana territorial donde vamos a tener que desarrollar una serie de actividades, ¿no? Nadie se va a poder ir de vacaciones, entonces vamos a tener que tener cabildos, asambleas, encuentros con vecinos, visitar una radio local, hacer una cantidad importante, una cuenta de nuestras actividades en vivo. También se aprobó algo muy importante, que son las iniciativas constituyentes. Las iniciativas constituyentes es que ustedes pueden preparar una idea, como ya les he contado otras veces, enviarla, se va a convertir en articulado y esa idea que tienen ustedes puede ir juntando firmas. Y una vez que alcance una cantidad de firmas, va a poder pasar a discusión en la comisión correspondiente. Si su idea es de sobre salud, va a pasar a la comisión de derechos fundamentales. Si es que ustedes pretenden que este país, por ejemplo, tenga solamente Cámara de Diputados y no Senado, bueno, esa idea también va a ir a buscar firmas. Y si se junta una cantidad de firmas, va a pasar a la discusión de, en ese caso, sistema de gobierno, ¿no? Es muy importante porque esto le permite a las personas generar comunicación y vinculación con la convención. También se generó una comisión de armonización, y esta es otra palabra bonita que hay que conocer. La armonización es cuando tú tomas un texto, lo juntas con otro y después lo vuelves a redactar, porque hay cosas que se repiten, hay frases que no calzan, hay un trabajo ahí muy delicado, bien de orfebrería, para que no se pierda el sentido de lo que se está uniendo y que aún así esté bien escrito, entre comillas. Y eso, por supuesto, es para el periodo final, cuando ya tengamos todo el chorizo armado, tiene que entrar esa comisión de armonización para ordenar la Constitución y que quede bien escrita. El día miércoles, por fin, bueno, se aprobó el reglamento y tuvimos reglamento, ¿no? Finalmente, y lo celebramos y aplaudimos porque es un paso muy importante. Yo les diría que si lo más importante es la Constitución en sí, lo segundo más importante era el reglamento,
porque eso es lo que permite, como les he contado y repetido tantas veces, tener un barco firme, que sea un reglamento sólido para que podamos avanzar tranquilamente. Y ese mismo día, el día miércoles, comenzamos con el reglamento de ética. Ahí sí que hubo un montón de controversias, incluso tuvimos algunos titulares que son realmente escandalosos y vergonzosos de parte de los medios de prensa y de, no sé, pues, medios de prensa escritos y también de algunos canales de televisión. También se aprobó el famoso plebiscito dirimente. Muchas personas me han preguntado, ¿qué es el plebiscito dirimente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de plebiscito dirimente? Y ahí hay que explicarlo un poquito. Esto no son, como mintió Marcela Cubillo, una forma de saltarse los 2/3. Porque ya vamos a llegar a los 2/3. Tampoco, también es mentira que con esto vamos a terminar armando una constitución en base a plebiscitos. Y tampoco es cierto que nosotros estemos imponiendo la idea sin tener las atribuciones. Lo que se aclaró con la aprobación del plebiscito dirimente es que vamos a convocar a un solo plebiscito, porque alguien también dijo, oye, cada plebiscito vale no sé cuántos millones, imagínate cuántos plebiscitos van a haber. No, 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 mentira, mentira. Es un solo plebiscito en el final del tiempo del proceso, es decir, si este es el tiempo, al final, un poco antes del final, nosotros sacaríamos un solo plebiscito, pero con varias preguntas, que pueden ser 8, 5, 10, o puede que no lleguemos a necesitar ninguna, ¿no? Pero es un solo plebiscito, múltiple. ¿Cuáles serían las preguntas que irían ahí? Preguntas importantes que no alcanzaron los 2/3, pero que están más allá de los 3/5. Es decir, no cualquier cosa. Algo que estuvo a punto de ser aprobado y que es muy importante. Por ejemplo, imagínense la propiedad del agua, ¿no? Esas son las preguntas que podrían ir para que las resuelva el pueblo de Chile y no el Congreso en una ley. El agua es súper importante, por ejemplo, y si no alcanzara los 2/3, pero estuviera cerca, lo definirían ustedes. ¿Está en las propiedades, en las capacidades de la convención que se realice? No, porque no está en nuestras atribuciones, porque requiere una ley. Pero vamos a hacer todo lo posible y esperamos que los presidentes, que son los candidatos a la presidencia, se manifiesten sobre esto, ¿no? Y digan, sí, si yo llego al gobierno voy a apoyar la idea del plebiscito dirimente. Ah, qué bueno, van a decir ustedes, entonces voto por él. Yo no voté por los 2/3, yo rechacé la idea porque a mí me gustaba el quórum de 3/5. Pero también es cierto que hay que explicar que estos 2/3 no tienen nada que ver con la constitución de Pinochet, nada que ver. O sea, de hecho, los 2/3 se han utilizado muchas veces en nuestro país. Un ejemplo nada más. En marzo de 1973 hubo una elección de las municipales, o sea, perdón, las elecciones para cambiar la Cámara de Diputados y el Senado en Chile. ¿Qué es lo que buscaba la derecha? Obtener una mayoría, porque la ley, la constitución del 25 decía que si tú tenías mayoría de 2/3, podías acusar constitucionalmente al presidente y destituirlo. Entonces la derecha hizo una enorme campaña para obtener esos 2/3 para destituir a Allende. O sea, ya ven que existía, ¿ah? Como regla. Existe en muchos países los 2/3. No es un invento de la constitución de Pinochet ni de Jaime Guzmán. Lo que ellos hicieron fue utilizarlo de manera excesiva para cuestiones que no se requerían en el afán de bloquearlo todo. Pero no es culpa de los 2/3, es como se utilizó. Ahora, yo voté por los 3/5 porque me parecía más democrático. Me parecía entonces que se necesitaba menos cantidad de votos para aprobar ciertas cosas, y no tantos, como con los 2/3. Ganaron los 2/3, pero eso no significa nada. Significa solo que vamos a tener que pelear un poquitito más, pero que igual tenemos mayoría en la convención. Esto no es una herencia de la dictadura, ni tampoco significa que no va a cambiar nada, ni significa que el mandato popular ha sido atropellado. Eso es un exceso, eso es melodrama.
Y se los dice a alguien que quería 3/5, no 2/3. Y les voy a explicar por qué. Acá se mandaron una gráfica bien, bien buena al respecto. ¿Es una trampa los 2/3? No hagan los cálculos, solamente aquí a mano izquierda de su pantalla ven lo que significan los 3/5. Los 3/5 de 155 son 93 votos. ¿Qué son los 2/3? Los 2/3 son 103. Es decir, solo hay 10 votos de diferencia. 10 votos de diferencia. La derecha tiene 37 votos, ¿no? Es decir, si se fijan, no llega a los 155 si se lo suma a los 103. La derecha no tiene 1/3 para bloquear los otros 2/3 que se necesitan. Entonces, yo hubiera preferido los 3/5, que las normas constitucionales se aprobaran por 93 votos, pero salió una norma que hay que aprobarlas por 103. ¿Se dan cuenta que no es tan terrible? No es más que eso. Lo que pasaba es que en la Constitución de Pinochet, lo que los 2/3 impedían era que se cambiara la Constitución. Es decir, si la Constitución del 80 decía la educación no es gratis, por decir una tontera, en realidad no decía eso, más o menos, ¿no? Pero si la Constitución del 80 decía la educación no es gratis, teníamos que alcanzar los 2/3 para cambiar eso. Y no se alcanzaba nunca los 2/3. ¿Qué pasa hoy día? Hay una página en blanco. No dice la educación no es gratuita. No dice nada. ¿Y quiénes tienen los 2/3? Los tenemos nosotros. ¿Para qué? Para escribir la educación es gratis. ¿Se entiende? Tenemos los 2/3 para escribir lo que el pueblo pidió durante el estallido social. Los tenemos. Lo que pasa es que 3/5 parecía mejor, pero no es un bloqueo pinochetista ni nada. Es solo que se necesitan 10 votos más. Es decir, compañero y compañera, nos va a costar un poquito más, pero venceremos igual. No hay que comprar. Y yo entiendo, porque hay gente que trata de salir a engañar. El gatito. Hay gente que trata de salir a engañar. Salir a decir que por ejemplo, lo que le gritaron a Roberto Celedón, que había votado por eliminar los derechos humanos. No, lo que él eliminó fue en otro reglamento, decía derechos humanos, y él votó por eliminarlo porque tenía que estar en derechos fundamentales, no ahí. Muchos de los votos que se realizan es porque está mal escrito, porque debería ir en otro lugar, o porque quizás no es suficiente lo que ahí está escrito. Por eso que a veces se vota en contra de los derechos humanos, en contra de los pueblos originarios, en contra. Hace unos días atrás me acusaron por haber votado en contra de lo vinculante en la participación indígena. Y me taparon a insultos. Y resulta que yo voté por el título, porque un grupo quiso cambiar el título de participación incidente por participación vinculante. Pero había un pequeño problema, que los mecanismos de participación que habían en ese capítulo, algunos eran vinculantes, otros eran consultivos y otros eran incidentes. Entonces tú no le puedes llamar cajón de manzanas a un cajón que tiene manzanas, plátano y pera. Eso era todo lo que yo hice. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando salgan en hordas a quemar gente, porque hay muchos tratando de utilizar esta complejidad que tienen las votaciones para engañar o para llevar agua a su molino. Insisto, no se puede salir a tratar de traidor a alguien solo porque no votó como él quería. Y uno no puede pensar que todo el resto está equivocado si resulta que perdiste, lo que significa que hay una cantidad mayor de gente que pensaba distinto. Eso se llama democracia. Si más piensan de una manera, eso es lo que tiene que quedar, ¿no? ¿Por qué si yo pierdo salgo a reclamar? Porque perdí, pues. Soy un mal perdedor. Y trato de emporcar al que ganó. Eso no es democrático. En fin. Fue una semana bien movida con respecto a ese tipo de situaciones. El día jueves tuvimos la 25ª sesión plenaria,
todavía vacíos, todavía trabajando desde muy temprano hasta muy tarde, sentado, encorvado, con muchos teclados, hablándose con los grupos y con los distintos convencionales por WhatsApp, bien desgastador, yo diría mentalmente o emocionalmente. Y en ese momento, lo que nosotros rechazamos, por ejemplo, fue violencia de credo, o sea, perdón, aprobamos que en el reglamento de ética se cuestionara, se castigara la violencia de credo, que esto significa que a alguien se le ataque, se le insulte por sus creencias. Esto no tiene que ver con que el Estado es o no laico, esto tiene que ver con el respeto a las personas y también el negacionismo. Y aquí hay un alcance importante que hay que hacer, ¿no? El negacionismo tenía en el comparado, acuérdense, a la derecha, a la izquierda, que es donde está el original, decía que se rechazaba el negacionismo por los hechos de la dictadura, por los hechos del 18 de octubre y el estallido social, y por el genocidio a pueblos indígenas. Eso no está bien, no está bien. Entonces hubo una indicación de un grupo que quería que eso se agudizara aún más. Y yo la rechacé, porque ya la primera me parecía mal. Y voy a explicar por qué. Después hubo otra que fue más conciliadora, que dejó fuera el negacionismo indígena y dijo que se iba a castigar el negacionismo por los hechos acreditados por un organismo de derechos humanos nacional, el INDH, por ejemplo. Y esa, el otro grupo, la rechazó. O sea, nosotros rechazamos la de ellos rechazaron la de nosotros. Y quedó la original. Ahora les explico. ¿Por qué me parecía mal? Porque a todo esto después, cuando hubo que votar, yo aprobé la que estaba, la que quedaba. No voté por eliminarla, voté porque quedara. ¿Pero por qué? Yo estoy de acuerdo en que se castigue el negacionismo por los hechos de la dictadura, porque existe una comisión Walech, existe una comisión Rettig y una amplia y larga jurisprudencia al respecto. Hay resoluciones de la justicia, hay presos, hay condenas, es decir, hay verdad oficial al respecto. En cambio, en el estallido social, primero es muy pronto, estamos muy cerca de los hechos. Cualquier historiador sabe que no se pueden juzgar tan prontamente ciertos eventos, ¿no? Y en los hechos del estallido social, que todos sabemos que hubo violaciones a los derechos humanos, todos, porque las vimos hasta por televisión, pero no hay verdad jurídica al respecto. Y no hay un acuerdo sobre qué es lo que ocurrió todavía, porque necesita tiempo. Entonces, cuando vayamos a castigar por negacionismo, ¿en qué nos vamos a apoyar? ¿En lo que dijo el INDH? ¿En lo que dijo la alta comisionada de la ONU? ¿Lo que dijo Human Rights Watch? ¿Lo que dijo Amnesty International? ¿Lo que dijo algún diario? ¿En qué? ¿Cuál es la verdad? ¿En qué nos apoyamos? ¿En la justicia? No, porque todavía ni siquiera casi hay condenas al respecto. Entonces, meterlo ahí era complicado porque no existe una verdad oficial, aunque todos sabemos, ¿no? Pero ahí se produce un dilema grave. ¿Y por qué no también incluir los genocidios indígenas? Porque todos sabemos que ocurrieron. Hay cierta verdad histórica, pero no hay certeza de mucho de lo que se cuenta al respecto. ¿Y por qué no? Porque ocurrió en el siglo XIX, donde no existían los videos, donde no existían grabaciones, donde casi no había fotografía, donde no era confiable lo que se pudiera registrar por la justicia, por la policía, porque estaba cooptada, porque estaba sola, porque mandaba los grandes latifundios en Tierra del Fuego, porque no sabemos bien lo que pasó. Piensen ustedes lo que pasó en 1907 en la Escuela Santa María. Todavía no hay acuerdo en si fueron 120 los muertos o 3.600. Entonces, ¿qué negamos? Si alguien dice solo murieron 1.000, ¿lo acusamos porque eran 3.000? O si dice 3.000, ¿alguien viene y lo acusa porque fueron 120? ¿Se dan cuenta? No es porque no hayan ocurrido, sino que porque no hay certeza contra la que contrastar. Por eso que nos parecía que lo correcto era dejar solamente el negacionismo con respecto a la dictadura. Pero como no se pudo, bueno, salvar el original donde sí estaba. También la desinformación, ¿no? ¿Qué significa desinformación? Bueno, significa que alguien miente sobre un hecho sabiendo
que es verdad. O al revés, sabiendo que es mentira, lo presenta como verdad. Por ejemplo, dichos de algunos convencionales asiduos al Twitter o a las redes sociales, donde están permanentemente mintiendo, ¿no? Como mencionamos recientemente a Marcela Cubillo, Arturo Zúñiga, Catherine Montealegre, Teresa Marinovich, Ruth Hurtado, que son convencionales que están permanentemente atacando y son de ese grupo que está buscando desestabilizar y desprestigiar a la convención, ¿no? Bueno, ellos se van a tener que ahora andar con mucho más cuidado porque la desinformación va a ser cuestionada, ¿no? Va a ser castigada. Desgraciadamente no podemos ir más allá en la sociedad y tenemos, por ejemplo, esto que publica el Mercurio, que dice: Pleno aprueba restricciones a la libertad de expresión. Nadie aprobó restricciones a la libertad de expresión. Decir que Pinochet no mató 3.000 personas no es libertad de expresión. Poder salir y decir que los torturados no existieron no es libertad de expresión. Eso es negacionismo, no es lo mismo. Y el mundo hace mucho rato que lo sabe y lo administra de esa manera, ¿no? Entonces, ese titular del Mercurio es una porquería en términos periodísticos. El viernes tuvimos el cierre final, queríamos cerrar el reglamento de participación, el de consulta indígena, pero pasó algo. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que en el comparado, piensen ustedes de nuevo, en el bloque izquierdo estaba todo el reglamento de participación indígena, ¿no? Participación y consulta indígena, con todos sus artículos separados, y la primera indicación que le hicieron los escaños reservados, los pueblos originarios, la primera indicación llevaba a un reglamento completo nuevo. Eso es como, ustedes conocen las citas al pie en los libros, ¿no? Es como si el libro en su primera página tuviera una cita al pie, y cuando uno abre la siguiente página es toda una cita al pie, y resulta que al final el libro es una cita al pie. Eso le pareció muy raro a algunos convencionales y dijeron, esgrimieron razones de la cultura del derecho, como por ejemplo, las cosas no son lo que se dice que son, sino lo que son. Y en este caso, decían algunos, esto no es una indicación, esto es un reglamento completo. Y unos decían, bueno, ¿qué le vamos a explicar a los que estaban participando en la comisión? Que su pega de un mes no sirvió de nada porque un grupo llegó y puso una indicación con un reglamento completamente nuevo, y los pueblos originarios te pedían que lo votáramos íntegro, completo, ¿no? A mí me parecía muy mal, pero no me parecía que lo tuviéramos que rechazar, me parecía que lo tuviéramos que indicar. O sea, veamos este reglamento nuevo, aprobémoslo, pero sometámoslo a indicaciones. ¿Qué sigue? Esta semana vamos a votar el reglamento de participación popular, que es la comisión que yo participé, que tiene 456 indicaciones, y que también tenemos que revisar la integración de comisiones. Algo que se me olvidó, que también revisamos el día jueves, que no se los comenté, es que se volvió a reformar el reglamento de asignaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos errores, y ahí era tan claro los errores que se habían cometido en la administración de la plata, que un segmento grande de la derecha participó en esa reforma y estuvo de acuerdo en reasignar ciertas platas, en ordenar la manera en que se rendían, y fueron solamente unos pocos, digámoslo, la UDI, los que estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque a la UDI no le importa que tengamos compañeros que no tengan plata para viajar. A la UDI no le importa que tengamos compañeros que no tengan plata para pagarse el almuerzo acá. Porque a la UDI no le importa que tengamos o no que pagarle a nuestros asesores. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen plata. Ellos tienen todos los recursos para hacer todo eso. Yo veo cómo estacionan todos los días en un estacionamiento que vale 10 lucas el día. No les importa pagar 10 lucas de estacionamiento diario. No tienen ninguna, porque no lo necesitan. En cambio, tenemos compañeros que viajan en micro desde La Pintana. Alguien dice, pero ganan 2.5 millones. Sí, hoy día estamos teniendo que usar parte de eso para pagarle a nuestros asesores, o resolver un montón de gastos que tienen que ver con la convención, ¿no? Porque, hay que decirlo, este gobierno de nuevo está bloqueando a la convención.
y lo está bloqueando donde más le duele, que es en los recursos. ¿Por qué? Porque con los recursos se hacen cosas. Sin recursos no podemos hacer nada, ¿no? Así que fue una semana súper, súper dura. Hay que aclararle antes de volver a este tema, hay que aclararles a ustedes que se viene la semana territorial que parte el 11 de octubre y ahí en pantalla ustedes tienen mi correo, baradit.constituyente@gmail.com, porque necesitamos también que ustedes nos inviten, ¿no? Nosotros ya tenemos algún mapita de dónde deberíamos estar, cómo deberíamos hacerlo, pero también es importante que ustedes, sus asambleas, sus cabildos, nos inviten para poder conversar todas estas cosas, para que escuchen de primera fuente y para que no anden escuchando al Mercurio, a Mega Noticias o a cualquiera que salga por redes sociales a mentir, para que podamos, ¿no? Y cuando ustedes vayan, después ustedes también tienen el deber de contarle a su familia y contarle a la gente en su trabajo, porque esa es la manera como vamos a defender esta convención, saltando el cerco de la mentira a través de estos encuentros. También vamos a formar un consejo, le vamos a llamar consejo de personas mayores, ¿no? Un consejo asesor. Hay una enorme cantidad de personas mayores que tienen un tremendo expertise, que tienen una gran, bueno, sabiduría, ¿no? Pero una experiencia de años que hoy día ni siquiera encuentran trabajo y que no tienen tampoco cómo participar en el proceso constituyente. Entonces nosotros más adelante les vamos a contar cómo vamos a generar un consejo asesor de personas mayores. Tenemos que decirlo de esta manera, aunque no es la apropiada, pero para que se entienda, un consejo de ancianos, un consejo de personas mayores sabias que puedan asesorar a este constituyente y participar del proceso, porque todos tenemos el deber y ahí hay un capital. Esto no es caridad. Hay un enorme capital de experiencia y conocimiento ahí que no está siendo aprovechado por la sociedad, de puro estúpidos que somos. Así que lo vamos a lograr. Y también a baradit.constituyente@gmail.com. Acá está lo que yo les contaba, ¿no? Que el gobierno bloquea. Fue una noticia que pasó colada, pero que dice: el comité de asignaciones de la convención desmiente las Express y aclara que envió 3 oficios para el pago de servicios a personal de apoyo. Estoy seguro que nadie entiende esto, que ninguno de ustedes entiende qué significa, porque ustedes no entienden lo que significa comité de asignaciones, tampoco saben mucho qué es las Express, qué es un oficio y cuál es el personal de apoyo o el pago de servicios. Yo tampoco lo entendería, ¿no? Pero lo que está diciendo acá es que el área que se encarga de las platas en la convención, que como yo les conté una vez, es un organismo aparte de la convención, para que nadie lo acusen de estar autoadministrándose el dinero, sino que es alguien una persona que viene de la Contraloría, otro que viene de la Universidad de Chile, otro que viene de la USACH, otro que viene de otros organismos también de algún ministerio, ¿no? Son personas, es un grupo de personas con mucha experiencia en el área que recibe la plata y que la distribuye al interior de la convención. Es decir, no son los convencionales los que administran la plata, hay un comité externo. Bueno, la SECPRES, que es el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, que es el que le da la plata a la convención, dijo que nadie le había enviado los contratos, la lista de los equipos, de los asesores, de los ayudantes, no, nada, no habían recibido nada, así que no tenían nada que responder frente a las acusaciones que el gobierno no estaba pagándole a nuestros equipos, que ya llevan 3 meses sin sueldo. Y la del comité de asignaciones salió a mostrar los 3 oficios y la cantidad de mails que le han enviado y que no le han respondido para que contraten de una vez y envíen la plata a los asesores. Es decir, Tomás Cox, que hoy día es una persona enferma de COVID, que es el encargado de articular, es el vínculo entre las Express y la convención, miente. Dice que ellos no saben nada y el comité de asignaciones les mostró los oficios. Dice, ¿cómo que nada? Si que yo se los mandé la lista de todos los equipos, de todos los asesores para que ustedes tramiten esto y no lo han hecho. 3 meses. Después dicen que no bloquean a la convención. En fin, se nos hizo largo el capítulo de hoy día, pero hay harto que contarles. Dentro de las responsabilidades asumidas y del mandato,
¿no?, que yo tomo como quizás lo más importante, están estas rendiciones de cuentas, están estas explicaciones, estos encuentros que tenemos para responder dudas. Y ustedes pueden encontrar todo el material en YouTube, estas cuentas semanales, también las intervenciones en sala, entrevistas en medio, en el sitio de YouTube que se llama /Baradit Constituyente, en mi canal. Después también pueden encontrar videos, fotos, prensa, información, contactos en el sitio web jorgebaradit.cl. También en Spotify tienen un canal donde están todas las intervenciones en sala y otro donde están todas las bitácoras constituyentes con estas explicaciones, semana a semana. Yo les voy a pedir disculpas esta vez porque me preguntan si es confiable el mostrador. Sí, es uno de los organismos que yo te diría que son confiables. Yo les recomiendo seguir en Twitter a laneta.cl, que hace un tremendo trabajo, y detrás está la Alejandra Matus. Así que es importante que ustedes lo sigan. No les voy a poder responder todas las preguntas porque se nos hizo muy largo, tampoco muchos de los saludos, ¿no? Que son muchos, pero ustedes me van a entender, ¿no? Había mucho que explicar y cada semana también va a haber más que explicar. Aquí me pregunta, por ejemplo, Amelia, si en esas comisiones tendremos audiencias para presentarle visiones y propuestas temáticas. Por supuesto. Hay, de hecho, audiencias obligatorias. Nosotros vamos a estar obligados a recibir a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, dependiendo del tema, ¿no? La Comisión de Salud, la Comisión de, qué sé yo, de Sistema de Gobierno. Hay mecanismos que nosotros vamos a poner a disposición, la explicación de los mecanismos para que ustedes postulen a esas audiencias. Pero semanalmente nosotros vamos o por lo menos yo estoy poniendo a disposición de mis electores y de todos los que quieran para preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas. Aquí, gracias a Andrés, que dice que la explicación sobre el funcionamiento de las comisiones estuvo buena. Cecilia Ramírez también me dice que gracias por explicar. Buenas palabras de Ricardo también. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes, ¿no? Es un esfuerzo grande el que estamos haciendo, es una sesión que no se merece el trato que está recibiendo. Esperamos que cambie cuando haya cambio de gobierno, porque esta convención agarraría una potencia mucho mayor con un gobierno detrás, comprometido con un proceso constituyente que debe ser el más importante de nuestra historia, ¿no? No, es el más importante de nuestra historia, porque es la primera vez que los que están ahí adentro cambiando los destinos del país son profesores, actores, actrices, pescadores, gente de pueblos originarios, dueñas de casa, mitad hombre, mitad mujeres. Es increíble, es un lujo la convención que tenemos. Si de pronto no todos hablan como uno entiende que deberían hablar, si no todos entienden todo lo que se está diciendo dentro de la convención, es lo normal, somos personas comunes que estamos cambiando el país. No hay ahí 155 abogados constitucionalistas, porque sería lo peor que podría haber ocurrido. Cuando ustedes vean que se ríen de un constitucional porque usó un disfraz, cuando vean que se ríen de un constitucional porque no habló del todo bien, esas personas son como nosotros. Saben lo que se sufre, saben las carencias que tenemos y saben dónde nos aprieta el zapato. Detrás de ellos van a haber abogados que van a convertir esa experiencia de vida en articulado. Es importante defender la convención, perdón. Es importante que ustedes, que todos entendamos que esto no se va a volver a repetir y que también entendamos que tiene enemigos muy poderosos que van a hacer todo lo posible por hundir este barco que estamos construyendo entre todos. Apoyen la convención. Es la única oportunidad, o es una gran oportunidad que no vamos a volver a tener. Y sean optimistas, porque las cosas van bien. Así que no se dejen entristecer, no dejen de perder la esperanza y el optimismo, porque están incólumes. Y nosotros vamos a seguir peleando. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado hoy día. Y estoy mucho más animoso que la semana pasada, porque esto avanza, y avanza de buena manera. Un abrazo grande, que estén súper bien, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.